Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva transmisión en vivo del Centro Universitario Vicente López. Mi nombre es Mariano Rodríguez y en el día de hoy, a pedido de todos ustedes, vamos a volver a traer a Natalia Manuale para una nueva charla de la pedagogía Montessori. En este caso la charla se titula Charla Montessori en casa, ideas prácticas para integrar Montessori en el hogar. Y para eso, como les decía recién, llamamos a Natalia Manuale. Ella es profesora de nivel inicial, guía Montessori, especialista en políticas educativas y coordinadora del programa Montessori del municipio de Vicente López. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Muchas Muy. gracias por la invitación No, a vos gracias y a al vos Centro por aceptarla. Universitario. Antes de comenzar, sé que no tiene que ver con la temática de la charla, pero quería que nos cuentes un poco acerca de qué se trata la filosofía Montessori y bueno, y después también hacer un breve resumen de lo que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, buenísimo. Bueno, por un lado, el encuentro de hoy tiene que ver con cómo organizar nuestra casa, nuestro hogar, inspirados en esta filosofía, ¿no? Es un poco una mirada de cómo podemos beneficiar el acompañar a nuestros hijos en casa a través de la preparación del ambiente. Y, y por el otro, bueno, contarles un poquito de Montessori, partiendo de esta última palabra, la tomo ambiente, contarles que, bueno, la pedagogía Montessori tiene una mirada integral del niño, del ser humano, del desarrollo desde el nacimiento y a lo largo de todas las etapas de desarrollo del ser humano. Tiene una mirada personalizada, es decir, va acompañando, por un lado, los distintos aspectos y dimensiones del desarrollo humano, lo intelectual, lo espiritual, lo actitudinal, lo emocional, lo intelectual, y también siguiendo el propio ritmo natural de desarrollo de cada individuo, ¿no? Y por supuesto que esto se da en una vida activa en comunidad, ya sea el hogar, en la casa, donde los participantes, hay más de una persona posiblemente conviviendo juntos, y también en la escuela, en la sala, ¿no? En las comunidades de aprendizaje, donde hay una interacción con los otros. Y ahí es donde está el ambiente, uno de los ejes es el niño de la pedagogía Montessori y su capacidad de autoconstrucción y del desarrollo de todas sus potencialidades, sus habilidades, eh, a través de la interacción con ese ambiente, el niño se va a desarrollar explorando, manipulando materiales, experimentando en interacción con ese ambiente que como educadores, el educador es el tercer eje, el niño, el ambiente, que como educadores vamos a ofrecer al niño. Por eso es tan importante este espacio, este ambiente en el que el niño se va a desarrollar, sea por un lado la escuela o por el otro lado nuestra casa, ¿no? Entonces desde ahí podemos decir que esta mirada de la educación Montessori es como una filosofía de vida, ¿no? Que acompaña al niño en su desarrollo, una educación que ofrece una educación para la vida, una educación para que el niño pueda ir desarrollando habilidades y herramientas que le vayan siendo útiles sus etapas, entonces que pueda desarrollar la independencia, la autonomía, seguridad en sí mismo, el autoconocimiento, hoy que es tan importante incluso para nosotros como adultos, la capacidad de elección, de pensar críticamente, de resolver situaciones con creatividad. Entonces, esta es una educación que acompaña al ser humano en desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Y, y bueno, y por otro lado, entonces lo uno a esto con la charla de hoy, que tiene que ver con cómo podemos integrar Montessori en casa. Eh, Hubo una charla hace un tiempo donde estuvimos hablando sobre la actualidad, los tiempos, las rutinas, que hubo varias preguntas bueno, que ya vimos un poco de esta mirada Montessori en cuanto al día a día en este contexto. Y hoy la idea es hacer eh, foco en cómo podemos enriquecer nuestros ambientes en nuestra casa, cómo los podemos organizar en beneficio del niño. ¿Y por qué también es beneficioso eso? ¿Qué es lo que le puede aportar al niño esta mirada en casa también? Eh, bueno, primero es partir de la base que la familia es el educador primario, desde el niño está aprendiendo constantemente todo el tiempo, aprende en la escuela, aprende en casa, aprende en el club, aprende
yendo de compras, aprende si sale al parque a jugar, aprende constantemente y todo el tiempo. Entonces, nuestro hogar es otro espacio más de aprendizaje que va a complementar siempre y va a sentar las bases de todo el aprendizaje que va a tener también el niño en la escuela y en otros ámbitos. Y en este momento muy particular, en este contexto que venimos hace varios meses ya aprendiendo en casa, estas ideas o este conocer de cómo reorganizar los espacios y cómo acomodarlos puede llegar a ser por ahí una sugerencia para seguir beneficiando este tiempo en familia en casa, ¿no? Buenísimo. Entonces, por un lado, sí. A toda la gente que nos está mirando, y si tienen alguna pregunta para hacer, les recuerdo que la pueden dejar en la caja de comentarios y después, bueno, se la podemos a pasar a Natalia para que al final de la charla pueda contestar alguna de ellas. Y también algunas de las que ya hicieron en el formulario de preguntas que compartimos antes de la charla. Ahora, bueno, los dejo directamente con ella. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Mariana, muchas gracias. Bueno, muchas de las preguntas que fueron mandando, por supuesto que las tomé, como es costumbre, pero porque me parece súper rico para ir pensando este encuentro con ustedes y poder ir respondiendo a esas inquietudes que iban teniendo, que iban surgiendo. Entonces, bueno, por un lado les conté de Montessori, les conté que la idea de hoy es ver cómo esto lo podemos integrar poco a poco en casa. Y bueno, y muchos me preguntaban, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a tomar y qué tomo de Montessori? Entonces, bueno, lo primero es, la recomendación es informarse, conocer de qué se trata esta filosofía, conocer qué beneficios puede tener para implementar en casa, para la dinámica familiar y para el beneficio del desarrollo de nuestros hijos. Investigar, ¿no? Y después de conocer bien de qué se trata, eso nos va a permitir también poder empezar a dar una idea más general de qué cosas podemos ir eligiendo, porque es muy importante que nosotros podamos ir tomando de lo que vamos conociendo, de lo que vamos escuchando, con lo que iba diciendo. Y vuelvo a donde estaba a ver si se escucha bien ahora, que un poco la idea es comenzar informándose, conociendo, ¿sí? Ahí se escucha bien, me dicen que se escucha bien, así que sigo. Entonces, informarse, conocer de qué se trata esta filosofía, poder apropiarse de esa información para que sirva de inspiración, de punto de partida, no es algo mecánico o algo que hay que hacer así, sino que cada familia tiene que poder reconocer qué aspectos le resultan enriquecedores a esa dinámica familiar, a esas necesidades de la familia y de sus niños, de sus hijos, que eso es muy importante, ¿no? Y por el otro lado, después de tener un acercamiento, ¿no?, a algunos aspectos de esta pedagogía Montessori, de conocer algunos fundamentos teóricos, de conocer qué principios la sustentan, cómo es la aplicación, ¿no?, poder ahí sí tomar herramientas para guiar a nuestros hijos, para realizar distintas propuestas, para reorganizar nuestro hogar, y íbamos llevando que todos van queriendo conocer, bueno, ¿cómo voy haciendo? Algo más, año que se trabó, que algo más hay que tener en cuenta, además de informarse y además de poder ir tomando aquellos aspectos de la filosofía que nos van resultando enriquecedores para nuestra familia y para nuestros hijos, es también en simultáneo ir haciendo un trabajo de reflexión personal, ¿no? Esto nos va a ir ayudando también a ir parándonos como educadores, como padres, para acompañar a nuestros hijos. Pero es importante, no hay que perder el instinto, no hay que profesionalizarse, sí es importante que tomemos aquellas cosas que
por ahí sabemos que funcionan y que pueden funcionarnos a nosotros, en nuestra familia, porque puede enriquecer la dinámica, puede enriquecer las rutinas, puede enriquecer el acompañamiento de nuestros hijos y su desarrollo, ¿sí? Pero posiblemente lo que me funcione a mí, algunas cosas le pueden funcionar a otros y otras las tengo que adaptar a mi casa, ¿no? A la dinámica de mi familia y al uso que le voy a dar a cada espacio eh, en mi hogar. Y eso es muy importante también tenerlo presente, que tiene que ver con la individualidad del niño, de los hijos y de la familia también, ¿no? Bueno, por otro lado, entonces, después de informarnos, después de reflexionar nosotros como adultos, bueno, ¿por dónde empezamos, no? Empezamos observando, seguimos observando, después de observarnos a nosotros mismos y de conocer y observar la filosofía, por supuesto que observar a nuestros hijos, poder reconocer las necesidades, los intereses, las posibilidades, ¿no? Y pensar también cómo hacernos preguntas, ¿cómo es la participación de nuestro hijo en la familia? ¿Cómo vivimos, por ejemplo, en este espacio? Puede ser el living, puede ser la cocina. ¿Cómo participa nuestro hijo acá? O cada uno de nuestros hijos. ¿Qué vida le damos a este lugar de la casa? En este lugar, ¿estamos promoviendo el movimiento, la independencia? En este otro lugar, ¿tiene acceso a sus juguetes? Si él quiere dibujar, ¿tiene acceso a agarrar una hoja y elegir algún material disponible, sea crayones, sea lápices o acuarelas para dibujar o pintar? Es empezar a preguntarnos en cada uno de los lugares de nuestro hogar qué es lo que sucede y cómo podemos promover estos principios, ¿no? Esta independencia, esta libre elección, ofrecer orden, poco, lo que sea realmente el interés del niño en cuanto a los juegos o a los materiales. Acá me piden que vuelva a repetir una parte, perdón si se está entrecortando bastante. Eh, las preguntas, algunas preguntas, repito, que son interesantes para hacerse. Sí, sí, ¿sigo, Mariano? Bueno, sigo. Gracias a todos por por, por la paciencia y bueno, esto se lo debemos a la conectividad que también nos permite conectar, y bueno, agradecidos de tener igual la posibilidad de intercambiar. Vuelvo y retomo la parte de preguntas, que acá vieron que por ahí se cortó un poco. Algunas preguntas para hacerse. ¿En qué espacios del ambiente participa nuestro hijo? ¿Qué facilidad o posibilidades tiene allí para poder ser parte activa de la vida familiar? Ese espacio fomenta la independencia, fomenta la libertad de elección, el movimiento. ¿Tienen en ese lugar acceso directo a propuestas, a materiales, a lo que él necesita en ese espacio para poder interactuar con él? Bueno, son preguntas que podemos empezar a hacer. Por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, me imagino la cocina, que puede ser un lugar que muchas familias, sin importar el tamaño, invita y nos convoca, muchas de las familias nos convoca a pasar una parte del tiempo allí, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, mi hijo me ayuda, por ejemplo, a participar en la preparación de alimentos. Sí. Bueno, ¿en qué lugar? ¿Usamos una mesa? ¿Tiene un acceso con un banco, con una escalera, para llegar a esa mesa que sea seguro y que me pueda ayudar a, por ejemplo, pelar y cortar el huevo, o a cortar las papas? O si estamos en el lavache, en el lavabo de la cocina, ¿tiene acceso para poder lavar esas papas que después va a cortar, mientras que por ahí el papá o el hermano están pelando? Por ejemplo, también en la cocina, si el niño tiene sed, tiene acceso directo a un lugar donde pueda con comodidad
servirse agua y tomar cuando él lo necesita a lo largo del día? Bueno, ¿cómo lo podemos pensar ese lugar? Puede ser un dispenser, si la familia tiene el dispenser, puede ser una jarra con agua y un vaso, puede ser una botellita con un vaso, siempre y cuando lo que le ofrezcamos sea del tamaño y del peso adecuado para el niño para que lo pueda manipular con seguridad y, y pueda independientemente, cuando tenga sed, acercarse a ese espacio, servir agua, tomar y continuar jugando, leyendo, haciendo la actividad que estaba haciendo. Entonces, esto es muy importante, es decir, cómo cada espacio de la casa promueve independencia y le ofrece al niño esa oportunidad. Lo mismo puede ser, por ejemplo, una merienda. Posiblemente puedan tener un mueblecito, una mesa, un estante, digamos, no hay un mueble Montessori para poner eh, la vajilla. Simplemente cada familia puede adaptar algo que tenga, ¿sí? Para que el niño pueda tener acceso a eso, tenga un individual, unos platitos, uno o dos vasos, ahí va a tener o la jarra para servirse o una botellita, si es chiquita, para servirse agua, va a tener cuchara, tenedor, cuchillos, posiblemente también si tiene espacio ese lugar pueda tener algunos elementos más pequeños para ayudar en la preparación de la comida, como el cortador de huevo o de manzana. O sea, va a depender de cómo cada familia vaya adaptando su hogar para eso. Hay algunas familias que, por ejemplo, tienen disponibles los platos, los vasos que se usan en la cena familiar en un lugar que su hijo tenga acceso directo también para poder participar en poner la mesa. Entonces también pueden colaborar con un montón, que eso es lo importante, que puedan participar de las tareas de la casa. Entonces, ¿cómo podemos también ofrecer que nuestra casa sea una invitación, una participación activa e independiente? Otra cosa, por ejemplo, en la cocina puede ser un espacio para poner, puede ser un balde con un trapo de piso para limpiar el piso si se moja, o algunos usan trapeador, un trapeador cortado para que sea adecuado a la altura y al tamaño del niño, una escoba, una pala, un trapo para secar la mesa. Entonces puede haber un área que sea un área de limpieza, donde nuestros hijos saben que si se caen galletitas o migas de pan al piso, las pueden levantar y las pueden tirar. Si se sirvieron agua y se mojó, lo pueden secar por sí mismos. Y si están dibujando, por ejemplo, con acuarelas y se vuelca el agua, pueden ir a buscar el trapo y secar y limpiar también con independencia. Esto le genera autonomía, confianza, independencia y bueno, y una sensación también de pertenencia, de identidad y de participación activa en un lugar que también es de ellos y que lo viven así. O sea que es muy importante. Ese es un ejemplo. Por supuesto que cada familia va a ir buscando espacios, ¿no? Como, por ejemplo, áreas de descanso, áreas de dormir, áreas de comer, áreas de juego, comer o alimentarse, áreas de juego, áreas de higiene y cuidado personal. Después van a estar los espacios comunes y en cada uno de esos lugares van a ir pensando cómo ir incluyendo esta participación activa del niño. Por ejemplo, algunas familias tienen en el living una biblioteca con libros para los padres. Bueno, podrían incorporar por ahí en el estante de abajo algunos libros de los chicos, o incorporar un canasto con algunos libros especiales para ellos, u otra biblioteca más chiquita, o sea, todo dependiendo del lugar, con algún almohadón en el piso o alguna sillita, algo que lo invite también a participar de ese tiempo de lectura con ellos. Y bueno, entonces, esta es una manera de ir viendo, que es otra pregunta que me hacían, bueno, ¿cómo aplicamos todos estos principios Montessori en casa? Bueno, estos principios que tienen que ver con el orden, con el movimiento, el orden, es decir, que ese orden externo ayuda y fomenta el orden interno, la libertad de elección, el poder elegir si tengo ganas de pintar y dibujar, porque tengo ganas de hacer arte, poder acercarme y decir, bueno, quisiera usar esto o esto, porque la familia le dio la opción, no es que le dio la opción entre 100
actividades. Las actividades que hay son estas, entonces el niño tiene una elección dentro de un espacio organizado y limitado, ¿sí? El mismo espacio le ofrece ese límite, ¿no? Tiene la posibilidad, por ejemplo, de moverse, de ganar seguridad, de tener vida en comunidad activa, la comunidad es la comunidad de casa, entonces todos participamos activamente. Esto que estoy preparando es para la cena de la noche que vamos a compartir en familia, ¿no? Entonces hay un trabajo que se va generando y que le va dando estos beneficios al niño a través del aprendizaje que van teniendo naturalmente, espontáneamente en su casa. Y esta organización del espacio en casa juega un papel muy importante. Bueno, otra de las preguntas es, bueno, ¿qué elementos debería tener una habitación? Sobre todo me preguntaban de un bebé recién nacido, pero bueno, en general, una habitación infantil, ¿qué elementos puede tener, no? Entonces, siempre, y vuelvo a insistir, para pensar y organizar nuestros espacios, pensemos en la dinámica de cada familia, en la rutina, ¿no? Y en el uso que cada familia le va a dar ese espacio, y por supuesto, observar a nuestros niños qué necesidades va a tener. Y pensar en que la organización que le demos pueda tenerse esos tiempos que mencionamos recién en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en una habitación de un recién nacido, podemos pensar en un espacio para dormir, que puede ser un colchón, ¿sí? Que esto le va a permitir independencia, le va a permitir ir moviéndose poco a poco, ¿no? Y poder observar su alrededor. Otro colchoncito o alguna alfombra o alguna de estas alfombritas más de goma, que sea un espacio de juego, un espacio donde el niño, el bebé pueda empezar a desarrollar su movimiento, a rolar, a hacer los primeros movimientos de gateo, ¿no? Va a ir utilizando este espacio para poco a poco encontrarse con algunos juguetes, algunas ayudas a ese desarrollo. Por esas veces van a ver en los cuartos Montessori un estante. Ese estante permite que el niño pueda observar pocos, por ahí son 3 o 4 elementos que van a generar su curiosidad, su interés y que lo van a invitar también a moverse para poder acercarse a ellos, ¿no? Todo a medida que va evolucionando el niño, ¿no? Móviles, sobre todo los primeros meses, es muy beneficioso para el niño observar móviles porque favorece el desarrollo de la vista. Desde Montessori hay una serie de móviles muy interesantes que están organizados y graduados para acompañar al bebé los primeros meses en el desarrollo visual. Música, el ambiente les puede ofrecer distinto tipo de música para que poco a poco vayan desarrollando también el oído. Cuentos, libros, eso es fundamental siempre desde el primer momento. Y por supuesto, si podemos, en cuanto a lo que es la decoración, algún cuadro, algunas plantas, ¿no? Una luz suave, tratar de que no esté muy cargado, ¿sí? Que sean pequeños estímulos, pero no una situación. Lo mismo a veces pasa con móviles que están muy, muy cargados de imágenes, de sonidos, de colores, y en realidad sobreestimulan al niño, y bueno, le generan más cansancio que más realmente favorecer el desarrollo, en este caso de la vista, ¿no? Y a medida que va evolucionando el niño, también va a ir evolucionando esa habitación. Entonces, después la habitación puede tener una mesita baja y una silla, ya cuando los chicos pueden empezar a dar los primeros pasos, que por ahí algunos juegos los quieren hacer sentados. Por supuesto que antes, no sé si lo mencioné, puede tener un espejo para que los chicos también puedan mirarse y reconocerse. Y así la habitación se va a ir modificando poco a poco, ¿no? Y algo que es importante es siempre tener, así como
presente en los libros, que vuelvo a insistir, el desarrollo del lenguaje que me preguntaban, eso fue una de las preguntas, contar de cómo, o sea, todas las actividades que podemos utilizar para el desarrollo del lenguaje es una charla en sí misma, pero sí les puedo recomendar que en las guías, que Mariano seguramente les va a compartir el enlace, en unas guías que hicimos desde la Secretaría de Educación y Empleo para compartir con la comunidad sobre algunas actividades y propuestas que podemos hacer en casa, inspiradas en Montessori para acompañar el desarrollo de los niños. Hay un montón de propuestas relacionadas con el desarrollo del lenguaje, que las pueden ver, hay de 0 a 3 años y de 3 a 6. Así que pueden seguramente descargarlas y poder mirar algunas ideas que pueden ayudar un montón, pero siempre los libros, poder dialogar y conversar, ofrecer un vocabulario rico, un diálogo con una estructura también rica de oración. Mientras que uno mira los libros puede no solamente crear historias, sino hablar sobre distintas temáticas, ¿no? Entonces es muy importante eso, que además genera conexión, genera vínculo, es hermoso. Es una de las... Acá me dice Mariano que a la izquierda de la pantalla está el enlace, el link a las guías, por si lo quieren tener presente. Y después, a ver, sigo leyendo algunas preguntas. Bueno, también me faltó contarles, pero un poco lo dije, esto de pensar en el living como un espacio, se puede tener un espacio de lectura, un espacio de juego, muchas veces funciona como un espacio de encuentro familiar, donde se hacen juegos de mesa, o se juegan a las cartas, se conversa, bueno, entonces pensar qué uso le damos y qué aportes podemos tener ahí también para los chicos. Incluso puede pasar, a mí me pasó, que ahora en este contexto, reorganicé la casa de una manera distinta a la que habitualmente la tendría, porque ahora hay mucha vida en nuestro living. Entonces agregué, por ejemplo, un estante donde hay bloques, de distintos tipos de bloques. Una de mis hijas juega muchísimo, construye un montón, entonces cada canasto tiene una variedad por ahí distintas, no hay muchos, pero son unos de madera, otros con pelotitas que caen, otro de daquis, ¿no? Hay como otros de unas maderas más grandes, porque muchas veces ese momento de juego, de construcción, por más de que sea independiente, se da en un momento en que la familia está reunida ahí. Entonces puse una alfombra que también le ayuda como a tener ese espacio, y en este contexto de pandemia le estamos dando una vida extra a este espacio, pero que nos reúne, nos invita a estar juntos, por momentos haciendo actividades compartidas y por momentos cada uno en alguna actividad distinta, pero compartiendo un mismo espacio y a gusto. Entonces está bueno también pensar en eso. Es una buena idea poder pensar qué utilidad le estamos dando ahora en este contexto a nuestra casa, y posiblemente más adelante, una vez que todo esto vaya mejorando y se vuelvan a reacomodar los espacios. Eso puede pasar también. Sobre todo por esta situación que estamos viviendo, hay que mantenernos flexibles a poder pensar nuestro hogar de la mejor manera para vivirlo, de la mejor manera y disfrutarlo, ya que estamos pasando tanto tiempo acá, ¿no? Que todos podamos tener nuestra participación activa en él. Por ejemplo, otra de las cosas que hicimos, nosotros tenemos en la cocina, que acá habla de, bueno, de ofrecer, por ejemplo, un espacio que haya actividades de arte o actividades de ciencia también, que en este tiempo pueden ser súper interesantes para conversar y compartir con los chicos. Van a ver que en las guías, que ya les mostró Mariano, hay varias actividades que pueden tomar de ejemplo. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos en la cocina. Tenemos un estante donde están las propuestas de arte que vamos teniendo, y después una mesa donde está más lo que está relacionado con la naturaleza, con las ciencias. Tenemos distintos tipos de rocas, tenemos distintos tipos de caracoles con tarjetas con caracoles. ¿Qué más hay? Está el ciclo de la mariposa en un libro de literatura, y está en un libro más científico.
y también un libro chiquitito de todas distintas mariposas que hay, y tenemos también como unos muñequitos donde está el ciclo de la mariposa, que son temas de interés de hoy, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, tuvimos incluso con dinosaurios, rompecabezas de dinosaurios, distintos tipos de dinosaurios, libros de dinosaurios, tarjetas para corresponder, y por ahí poníamos el dinosaurio con la tarjeta. Bueno, cada uno tiene que ver qué interés tiene su hijo y ayudarlo a promoverlo, que este es un tiempo ideal para eso, para jugar y aprender haciendo, aprender dialogando, aprender compartiendo, pero también eso les permite después un tiempo al niño de sí mismo con ese juego, con ese material, para poder seguir enriqueciendo, ¿no?, sus habilidades, que están muy bueno. A ver, otra pregunta más. ¿Vamos bien, Mariano, con el tiempo? Sí. Buenísimo. Entonces sigo con las preguntas. Acá me preguntaban cuál era la edad ideal para poder empezar con esta filosofía en casa, y qué pasa si hay chicos que tienen más de 6 años, igual podemos implementarla. Entonces, bueno, es muy interesante porque en realidad lo ideal es, como justamente es una filosofía, que es una mirada que como adultos vamos a ir desarrollando, una manera de ir acompañando a nuestros hijos, va a ser desde el momento en que lo recibimos y en cómo lo recibimos a nuestro bebé, ¿no? Y por supuesto que si bien lo ideal es desde el día cero, ya tener esta mirada, siempre es posible ir acompañando al niño, ofreciéndole orden, ofreciéndole tiempos, ofreciéndole la posibilidad de confiar en sí mismo, de desarrollar la seguridad, de poder autogestionarse, no solamente las emociones, sino sus tiempos, de poder ser independiente y autónomo. Entonces, siempre es posible poder acompañarlo y ofrecerle herramientas para que pueda ir desarrollándose plenamente. Eso siempre es posible, pero es muy importante conocer a nuestros hijos, observarlos bien, conocer muy bien la filosofía y saber que los planos de desarrollo son distintos. No es lo mismo las propuestas y el acompañamiento de un niño de 3 a 6 años que un niño ya a partir de los 6, porque son niños distintos por sus características de desarrollo. Entonces tenemos que saber cómo acompañar desde otro lugar, y va a tener otras necesidades espirituales, emocionales, físicas, intelectuales, que tenemos que poder también reconocer para acompañarlo. A ver, más preguntas. Si no, esto es muy interesante también. Si no, una escuela Montessori, ¿podemos hacer Montessori en casa? Y eso se relaciona con otra pregunta que la voy a tomar de acá, que es sobre los materiales. ¿Qué materiales Montessori podemos tener en casa? Que me parece muy interesante esa pregunta. Bueno, por un lado, decimos, sí, podemos hacer Montessori en casa, y de hecho es posible porque los padres son los educadores primarios, ¿no? O sea que podemos acompañar a nuestros hijos con esta filosofía y esta mirada en casa, aunque no vayan a una escuela Montessori, ¿sí? Y ahí hay una diferencia interesante con una casa que se inspira e integra Montessori y una escuela Montessori. Hay ciertos materiales que por ahí ustedes conocen, que los vieron en videos o en fotos o en las redes, que está lleno, que están relacionados, por ejemplo, con el área sensorial, la torre rosa, la escalera marrón. Habrán visto los materiales para matemáticas, las letras de lija, el alfabeto móvil, después del área, que esos son de lenguaje, después de matemáticas también hay material específico. Por un lado, el material Montessori es muy importante porque el niño, los primeros años de vida, sobre todo, gracias a su mente absorbente, ¿sí?, a sus periodos sensibles y esta capacidad de explorar, de experimentar, y aprende haciendo y aprende en interacción con este ambiente del cual estos materiales son parte. Entonces, los materiales Montessori
son materiales que tienen un propósito inteligente, que están pensados específicamente para que el niño pueda desarrollar determinados conceptos, determinadas habilidades, pero el material Montessori tiene un gran valor al estar todo junto en un ambiente, siendo parte de un mismo, como un mismo currículo Montessori, ¿no? Entonces, al estar todos juntos, ese material es una ayuda al desarrollo del niño. No se transforma no es un material didáctico, no es un mero material que el niño accede para desarrollar algo puntual, sino que forma parte de todo un currículum establecido, ¿sí? Que además le da vida la relación que va a tener el niño con esos materiales y con otros niños y con la vida activa en esa comunidad. Entonces, el material en sí mismo, ese material Montessori pedagógico, tiene mucha, mucha importancia y es muy rico cuando tiene esa vida en la escuela, ¿sí? Cuando hay una guía que está preparada, que lo conoce, que conoce al niño, que tiene toda esta visión global y lo puede acompañar en su desarrollo, en ese uso y en esa presentación, ¿sí? Si nosotros compramos en casa una torre rosa o una escalera marrón, un material aislado, ese material pierde todo ese valor, ¿sí? Porque un material aislado solo termina siendo como un material didáctico en sí mismo, pero no tiene el valor que tiene si está en el contexto que tiene que estar, ¿sí? Entonces, por un lado, la invitación es, cuando uno está en casa, y si uno no es guía Montessori, por ahí si es una mamá guía Montessori vas a ver, eh, digamos, determinados materiales que puedan llegar a ser beneficiosos para determinadas necesidades del niño y vas a ver cómo usarlos y cómo implementarlos, incluso si están aislados, ¿sí? Pero la invitación es pensar cómo en casa podemos integrar esta filosofía de una manera más potente aún que solamente el material. El material se transforma en el material de la vida diaria, el material se transforma en las actividades de la vida cotidiana, en invitar al niño a desarrollar su independencia, su autonomía, a poder levantarse y autónomamente ir al baño, ¿sí? Lavarse los dientes, peinarse, higienizarse, cambiarse, vestirse ya desde pequeños, o sea, poder prepararse para iniciar el día, por ejemplo, en este contexto en el que estamos, en que los chicos, algunos tienen clases virtuales, otros tienen actividades para hacer, pero que su día comience de alguna manera, puedan empezar a generar esta autonomía y esta independencia por sí mismos, ¿no? De hacer estas cosas por sí. Lo mismo, por ejemplo, a la noche, cuando llega el momento de bañarse, sacarse la ropa, ponerla en un canasto, ese canasto después, al día siguiente, los pueden invitar a llevarlos al lugar donde se lava la ropa, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión de un montón de actividades de la vida diaria que están en las casas, hay muchas propuestas que son súper enriquecedoras para hacer en casa y tienen un valor incalculable para el desarrollo del ser, porque lo acompaña el niño en ese desarrollo integral de habilidades y de potencialidades. Así que son muy, muy importantes. Y por supuesto que podemos ofrecer desde casa también al que tenga disponibilidad de tiempo, disponibilidad emocional, y más en este contexto. Hay que como realmente ser muy cuidadosos con poder acompañar al niño emocionalmente, tener muy presente que la prioridad hoy es su bienestar emocional, el bienestar emocional del niño, que si ese niño, si nuestros hijos están bien emocionalmente, el aprendizaje va a seguir su propio, su propio ritmo, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Para que el niño esté bien, tenemos que estar bien nosotros. Ya eso eh, lo digo como algo, bueno, lo más importante es ofrecerle bienestar emocional, ofrecerles nosotros estar bien, ofrecerles contacto, ofrecerles tiempo juntos, que eso es lo más importante. Y después se podrá ir viendo de acuerdo a cada familia, cada situación, cada padre, cada abuelo,
cada posibilidad de qué le podemos seguir ofreciendo para seguir acompañando ese aprendizaje. Entonces, hay un montón de propuestas, pero lo más importante tiene que ver con conocer muy bien esta filosofía y al niño, en la edad en la que está, a sus hijos, para saber qué necesitan, para poder adaptar nuestro ambiente, nuestra casa a sus necesidades, para poder fomentar la independencia, para poder fomentar el orden, para poder fomentar la responsabilidad, la participación activa, para poder aprender y que reaprender también sea posible, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los beneficios de la educación Montessori, podemos mencionar que son estos, que tienen que ver con acompañar al niño en el desarrollo de todas estas habilidades, autogestionarse, poder manejarse con independencia, poder comunicarse, poder expresarse, que es uno de los propósitos de la educación Montessori, el área del lenguaje, el desarrollo de su personalidad, poder comunicarse, expresarse, decir lo que siente, lo que necesita, lo que le gusta, lo que no, compartir con otros. Entonces, hay mucho, mucho, mucho de lo que la familia se puede enriquecer, de elegir herramientas y algunos aportes de esta filosofía. Mariano, ¿tenemos para alguna preguntita más? ¿Puedo continuar? Buenísimo. Muchas gracias por seguir. Voy a leer algunas preguntas más, que veo que hay varias. Hay un montón. No sé, ahora sigo o por ahí estoy respondiendo mucho cada una, pero muy interesantes todas las preguntas. Acá hay una de retomar la rutina en casa. ¿Cómo retomamos la rutina? Bueno, los invito a ver esa charla anterior que hablamos de los tiempos en casa, que es muy interesante para tampoco repetirme. Hay varias cosas que me fui repitiendo que vienen de la mano de las preguntas, pero es bueno y es parte de este tiempo que estamos viviendo, que por ahí por periodos necesitamos reacomodar nuestro hogar, reacomodar los espacios o las dinámicas o los tiempos familiares. Lo importante es darnos cuenta, observarlo y poder como trabajar sobre eso para que todo siga lo mejor posible, con la mayor armonía posible en la vida familiar. Y esto lo digo más contextualmente que más de integrar Montessori en casa, pero cuanto más podamos minimizar el impacto emocional sobre el niño y por supuesto sobre todos nosotros y la familia, más fácil de alguna manera para los chicos después, más allá, ahora están aprendiendo y están aprendiendo un montón de la vida, de cómo nos manejamos, de cómo resolvemos situaciones, de cómo enfrentamos esta situación, el estrés, el cansancio, la angustia, la tristeza, también las alegrías cuando suceden cosas alegres, cómo las compartimos en este contexto. Están aprendiendo un montón los chicos, un montón de la vida misma. Entonces, y a nosotros, no sé, somos un modelo de todo. Y la verdad que es muy importante que podamos tenerlo presente, ¿no? Que en este momento es clave poder acompañarlos en su bienestar emocional y que el aprendizaje va a venir y va a seguir y va a continuar todo el tiempo, ¿sí? Y cuanto mejor estén emocionalmente los chicos, más fácil y mejor van a aprender, ¿sí? Un síntoma, la falta de concentración o el cansancio o el que es un síntoma también de todo esto que están viviendo. Entonces hay que acompañarlos, hay que comprenderlos y hay que acompañarlos emocionalmente estando presentes para que poco a poco ellos también vayan volviendo a cargar energías, volviendo a entusiasmarse con la escuela, con las tareas, propuestas, con lo que van teniendo que hacer en el día a día. A ver, sigo leyendo, y ahí aproveché y respondí un poco de una respuesta en relación a los chicos hoy en pandemia, que es para otro encuentro también, pero bueno, algo un poco voy buscando responder. Bueno, acá me preguntan también sobre cómo incentivar la lectura en los niños, cómo desarrollar el lenguaje. Bueno, eso también un poco lo mencionamos y los invito a ver las guías, que hay un montón de propuestas. Invitar a los chicos, los que son los más chiquitos que todavía no leen, invitarlos a leer, agarrar los libros y leerles, contarles historias,
usar distintos tipos de libros de distintas maneras, no solo o sea, leyendo historias que uno va contando cuentos, sino también inventando historias, inventando alguna historia con ellos, tomando libros de interés y poder conversar sobre, por ejemplo, los animales en el mundo, dónde viven, si están en extinción o no, qué características tienen. Aprovechar la lectura desde el disfrute, todo tipo, desde historietas hasta libros de interés general, cuentos, poesías, rimas. Hay un montón de actividades que pueden ver en las guías que los pueden ayudar a pensar en algunas ideas. Y por supuesto hablar con ellos, hablar, ofrecerles vocabulario, eh, que es muy importante. Bueno, acá me preguntan sobre las actividades que vamos mencionando, a qué edades se van pudiendo realizar. En las guías que están divididas en dos, de 0 a 3 y 3 a 6, van a poder, están como organizadas las actividades más o menos para que vayan viendo la evolución por edad, así que van a poder ir siguiéndola por ahí. Y sí, y también preguntan sobre los niños con capacidades diferentes. Dice, bueno, si se puede aplicar, en realidad totalmente, porque Montessori de alguna manera parte de las fortalezas que todos tenemos y que todos somos diferentes, que todos tenemos debilidades, todos tenemos necesidades, y cuando uno lo ve desde el ámbito escolar, en un ambiente Montessori, nosotros podemos ver que cada uno de los chicos va eligiendo y va siendo guiado según su propio ritmo de desarrollo, con los materiales que van necesitando, sus necesidades y sus intereses. Entonces, cuando tenemos un niño que tiene capacidades diferentes, se lo acompaña de acuerdo a esas necesidades y esas capacidades. Y por supuesto que si se necesita de alguien más en el ambiente, se acompaña también a esa persona para poder tener todos esta misma mirada, ¿no? Del funcionamiento de un ambiente Montessori, de la filosofía y del acompañamiento. Y en casa, por supuesto que sí, porque justamente es la riqueza, es poder preparar nuestra casa de acuerdo a las necesidades de nuestros hijos y por supuesto también las nuestras. Y eso es, creo que es una de las grandes riquezas de Montessori, que es una mirada integral donde vemos al ser humano completo desde que nace hasta que es viejito. Esta mirada Montessori se aplica incluso con personas con Alzheimer, se aplica al deporte, se aplica en empresas. Es una mirada que una vez que la vamos conociendo nos permite ir tomando esos aportes que nos resultan importantes para beneficiar y enriquecer lo que nosotros necesitamos. Lo principal es el niño, nuestros hijos en este caso, y bueno, y es posible por la mirada personalizada que tiene y por la posibilidad de que ese individuo, esa mirada personalizada, se da en una vida en comunidad activa. Es como invitamos a que ese niño se desarrolle plenamente de acuerdo a sus posibilidades y capacidades en este ambiente en el que estamos interactuando y coexistiendo y viviendo todos, ¿no? Que eso es muy interesante. Bueno, creo que esta fue, a ver, hay varias más, Mariano, pero voy a cerrar con... Eh, sí, bueno, acá estoy viendo, bueno, hay más preguntas que me van llegando, así a poco van llegando varias. Sí, en el municipio de Vicente López hay dos escuelas Montessori, un jardín de infantes de 3 a 6 años y un jardín maternal, que es de los 45 días hasta los 3 años, más o menos. Así que sí. Bueno, fueron los dos jardines municipales que están en Argentina, que se han transformado de ser jardines convencionales a Montessori, así que son dos jardines hermosos, que van implementando y trabajan con esta filosofía de acompañar al niño en el desarrollo de su potencial, entendiendo la educación como una ayuda para la vida. Así que sí, tenemos
esa, no voy a decir suerte porque el municipio ha trabajado mucho, pero bueno, ha tomado sí, la- el agradecimiento de haber tenido esa posibilidad, de haberlo elegido, eh, y que en todo el equipo enorme de todo el municipio fueron muchas personas las que trabajaron en pos de lograrlo, así que, y se sigue trabajando, así que bueno, eso es muy bueno, están. Pueden ver, hay un videito, Pablo, que por ahí, Pablo, Mariano, sí, hay un videito del jardín maternal en la página de la Secretaría de Educación y Empleo, que por ahí pueden buscar. Ah, qué bueno, bueno, ahí me dice Mariano que ahí puso el enlace en la pantalla, así que pueden mirar ese video que es hermoso, de cómo es un día en el Jardín Maternal 10. Es realmente, y van a ver un poco todo esto que vimos hablando, cómo el preparar este ambiente del hogar para la vida cotidiana, para la vida diaria, enriquece muchísimo a los niños. Los invito a que lo vean ese video y que vean las caras de satisfacción personal, esa motivación de ir a elegir algo que les gusta, el disfrutar las actividades que están haciendo. Van a ver que si bien hay actividades independientes, hay una vida activa en comunidad que se va gestando y que se produce ahí, de hacer algo por el otro también, así que es muy hermoso el video. Y bueno, para cerrar, puedo responder una pregunta más. Me están preguntando muchísimas preguntas pedagógicas, que en realidad las voy a tener que dejar para otro momento de inglés, bueno, eh, de un montón de temas, pero voy a responder una relacionada que sí está eh, relacionado con lo que estamos hablando hoy, que me pareció también muy interesante, que es el de la cama Montessori. Acá me preguntan si existe una cama Montessori y, y si se puede usar un colchón. Entonces, mi respuesta a esto es sí, se puede usar un colchón en el piso. Yo usé un colchón en el piso con mis hijas, porque lo importante de esto no es la cama en sí misma, ¿sí? No es la cama como material, no es una cama Montessori, sino que sea un espacio seguro en el que el niño pueda dormir con cierta libertad, que le permita movimiento, que le permita mirar a su alrededor, que cuando va creciendo pueda elegir cuando tiene sueño ir y acostarse o recostarse, incluso mirar un libro a veces y descansar. Entonces, el propósito de la cama Montessori está más relacionado con eso que con una cama en sí misma. Puede ser un colchón en el piso, ¿sí? Con alguna alfombrita alrededor, pero no es necesario comprar una cama Montessori. Existen un montón de emprendimientos que tienen, y por supuesto que eh, también es posible tener una cama Montessori, pero no es que tiene que ser eso, sino que el colchón también es bienvenido. De hecho, nosotros en casa lo tuvimos y lo preferí por mucho tiempo. Sí. Así que bueno, con esa pregunta, me parece que ya vamos a ir cerrando, Mariano. Bueno, muchas gracias Natalia, por tu tiempo y por toda la información súper valiosa que nos transmitiste el día de hoy. Antes de irse, les quiero recordar a todos, como siempre, que pueden ingresar sus datos en bit.ly/sumatecub. Le pueden hacer una captura de pantalla, si no, de todas maneras va a quedar grabado en el vivo. Para enterarse de todas las novedades del centro universitario en su mail, de todas las charlas, talleres, todas las transmisiones en vivo, la próxima inscripción a los cursos que se vienen ahora en octubre. Todo eso lo vamos a estar mandando por mail a todas las personas que ingresen sus datos ahí. Natalia, bueno, de corazón, Bueno, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a todos por haber participado, por las preguntas, bueno, por poder tener este intercambio y bueno, nos vemos pronto. Espero que sí. Muchas gracias, Mariano. No, gracias a vos, Natalia, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos muy pronto en la próxima transmisión en vivo del Centro Universitario.